Bueno, vamos a saludar a Juan Ramón Rayo, que es economista. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es una fórmula, la de hacer unos bonos de transporte público que sean de tarifa plana, que es bastante común en otros países, pero no sé cómo están repartidos administrativamente los transportes en esos países. Quiero decir que aquí, claro, es una cuestión que está bastante delegada en las comunidades autónomas. ¿Sería compatible? ¿Sería viable? ¿Lo ve una buena opción? Bueno, depende una opción para qué, ¿no? Si es una opción para bajar la inflación, decididamente no va a servir para nada de eso, porque parte de la inflación se mueve por el precio del petróleo, por el precio de los carburantes, y eso depende de la cotización internacional del petróleo y no de las medidas que tomemos dentro. Si es una forma de aliviar algunos de los sobregastos que experimentan las familias como consecuencia del alza del transporte o del coste del transporte privado, pues sí, claro que puede servir, pero la cuestión es, ¿tenemos capacidad para atender toda la demanda potencial de transporte público si pretendemos desviarlo del transporte privado al público? Y aquí la respuesta es que, por ejemplo, en materia de metro, pues es complicado que se tenga porque no están en gran medida las infraestructuras hechas. Y en todo caso, esta sería una respuesta que aliviaría la situación de las familias. Pero tenemos a los profesionales que no pueden recurrir al transporte público, evidentemente, para, por ejemplo, el transporte de mercancías. Y para esos profesionales a los que se les está encareciendo enormemente el combustible y que usan de manera muy intensiva, pues parece que no hay ninguna alternativa. Y si no hay alternativa, pues lo que sucede es que suben los precios de las mercancías que transportan y al final la población también lo termina pagando. Por tanto, sí, puede ser una solución, pero es un parche, no es una solución, digamos, muy contundente frente al reto enorme al que nos enfrentamos. Porque decía usted al principio de su explicación, es que los carburantes, el petróleo, eso depende de mercados internacionales. Si depende de mercados internacionales, ¿por qué no sube más a nosotros proporcionalmente que otros países? ¿O por qué, o por qué tenemos que resignarnos? O sea, no hay alternativa, hay que esperar a que suban y suban mientras, digamos, todos esos elementos internacionales que lo deciden no se resuelvan. Bueno, a ver, tengamos en cuenta que el petróleo está subiendo porque durante muchos años los gobiernos han desincentivado las inversiones en nuevas prospecciones petroleras y las inversiones en refinerías. Básicamente nos habían dicho que los combustibles fósiles eran el pasado y que los íbamos a abandonar en breve y, por tanto, que las empresas no tenían que invertir en incrementar su capacidad de extracción de petróleo o de refino de petróleo, porque si en 10, 15 años íbamos a dejar de producir, por ejemplo, automóviles con motor de combustión, pues ¿qué empresa se va a lanzar a invertir en una obra que tiene que amortizar a 20, 30 o 40 años si en 15 años va a terminarse el consumo de este tipo de combustibles? Entonces, los gobiernos han restringido mucho la capacidad de producción de carburantes, que depende, insisto, de la extracción de petróleo y del refino del petróleo. Y ahora mismo hay un cuello de botella muy considerable después de que además esos mismos gobiernos hayan cebado extraordinariamente el gasto agregado dentro de las economías. Las economías mundiales gastan mucho más de lo que deberían gastar y eso está tensionando los precios. En España, por ejemplo, tenemos una infraestructura de refinerías muy vieja que no se ha renovado y que no se ha ampliado. Si el petróleo, una vez llega a España, hay que refinarlo y no tenemos capacidad de refino y además el coste del refino depende del gas natural, como depende, y el gas natural se ha encarecido, y más que se va a encarecer si las tensiones con Argelia van hacia adelante, pues entonces incremento de precios de los carburantes por precio del petróleo y precio del refino. Bueno, pues vamos a aparcar temporalmente la batalla de los guisantes, les digo la polémica de los guisantes, que será para otro día, y nos vamos a centrar en la subida de precios con Juan Ramón Rayo. ¿Hasta cuándo puede mantener esta situación y qué hay después? Porque es verdad que hay varios organismos nacionales e internacionales que apuntan esto se va a complicar durante el año. Cuando a la gente le decimos que luego se moderarán los precios, no quiere decir que vuelvan a lo de antes, sino que no suben al mismo ritmo, ¿no? Sí, efectivamente. No estamos ambicionando, no estamos tratando de conseguir una reversión a la situación anterior, sino que lo que están intentando conseguir los gobiernos y los bancos centrales es que los precios suban a un ritmo más bajo que aquel al que han subido este año, que es un ritmo anormalmente alto, es un ritmo históricamente alto, la mayor tasa en los últimos 40 años. Pero que sea la mayor no significa necesariamente que se vaya a frenar de una manera
muy agresiva durante los próximos ejercicios. En un principio se pensaba que sí, bueno, o algunos pensaban que sí. Yo siempre mostré en ese caso un cierto escepticismo. Se nos decía que la inflación era transitoria, que a finales de 2021 iba a terminar, luego que en el primer semestre de 2022, luego que a finales de 2022, bueno, ahora mismo la mayoría de organismos, la mayoría de economistas ya están diciendo que en 2023 la inflación se mantendrá elevada. No tan elevada como este año, es lo que juzgan, pero sí bastante más elevada de lo que era habitual y que, por tanto, como mínimo nos queda otro año de inflación alta. Sin embargo, todo esto dependerá al final de lo que hagan los bancos centrales. Si a los bancos centrales se les va la mano subiendo los tipos de interés, y no es algo que resulte improbable, porque precisamente la inflación está tan descontrolada que pueden tener que aplicar políticas bastante agresivas, pues hay riesgo, evidentemente, de que caigamos en una recesión. De nuevo, cada vez son más los economistas que anticipan una recesión en los próximos 12 meses. Y si hay una recesión y la recesión es suficientemente profunda, ahí los precios sí podrían moderarse, pero claro, a un coste personal, social, económico muy alto. Otra de las cuestiones es qué hacemos entonces con los salarios. Vamos a preguntarle a Juan Ramón Rayo su opinión sobre este asunto. ¿Dónde podríamos poner una línea en la que compensásemos la pérdida de poder adquisitivo, pero no hiciésemos que el problema vaya a ser peor porque de repente subamos también los salarios y se nos descompense? Sí, a ver, la realimentación entre precios y salarios es un problema muy complejo porque si ahora están subiendo los precios, subimos los salarios hacen subir todavía más los precios, podemos entrar en una espiral autoalimentada que es lo que el gobierno mismo, no organismos internacionales, sino el propio gobierno de España está diciendo que hay que evitar con el famoso pacto de rentas. El pacto de rentas al final es acordamos que entre todos vamos a subir precios y salarios menos que la inflación y por tanto que todos nos vamos a empobrecer para evitar males mayores en el futuro. El problema, yo siempre he sido bastante escéptico con este pacto de rentas porque, claro, tú le puedes pedir a los trabajadores que un año, si la inflación es muy alta, pues que hagan un esfuerzo, pero si la inflación se mantiene muy alta durante varios años, ¿cómo les vas a pedir a los trabajadores que asuman en sus carnes la totalidad de ese impuesto inflacionista que están experimentando? Con lo cual, el riesgo, mientras no se controle la inflación, y la inflación se tiene que controlar desde bancos centrales y desde gobiernos, el riesgo es que las presiones al alza de los salarios sean comprensiblemente cada vez mayores y eso acelere, alimente todavía más la inflación, haciendo, por tanto, que la reacción que tengan que tomar los bancos centrales y los gobiernos para luchar contra esa inflación sea todavía más agresiva. Subidas de tipos de interés todavía más altas, restricciones del déficit, es decir, subidas de impuestos y recortes de gasto todavía más agresivos, etcétera. No hay una solución mágica dentro del pacto de rentas porque la inflación hay que solucionarla desde fuera. El pacto de rentas lo único que puede hacer es evitar males mayores, pero lo que hay que solucionar de entrada es el mal original de la inflación. Juan Ramón Rayo, muchísimas gracias. Un saludo. Muchas gracias. Hasta otra.